es importante destacar que los medios gráficos en esta época eran escasos. La fotografía ya se conocía, existía la imagen fotográfica, pero no podía registrar acontecimientos como las escenas de guerra, porque el fotógrafo tenía que ir directamente a las escenas de batalla y era difícil. Entonces, para la época, la litografía cumplió precisamente ese papel de registro, de ir y dar cuenta de cómo habían sido las batallas, cómo habían sido los enfrentamientos. Es evidente que fueron dibujos, que fueron escenas recreadas y que el artista tuvo que buscar testimonios de los participantes, ir a los lugares en donde se realizaron estas batallas. La visión de Constantino, por eso es muy importante, porque es una visión magistral, es una visión artística que capta precisamente los momentos más significativos y más emotivos de esta batalla. Las glorias nacionales o el álbum de la guerra de Constantino Escalante, que yo creo que es importante hablar de este álbum porque comúnmente vemos la batalla del 5 de mayo desde nuestra perspectiva, desde la época actual, de lo que nos ha llegado, pero poco reflexionamos sobre lo que o la manera en que vieron los mexicanos en su época esa batalla, cómo se enteraron, cómo se dieron cuenta de lo que sucedió, cuál fue la imagen que tuvieron en ese momento de la batalla. Y creo que uno de los medios más importantes fue precisamente el álbum de las glorias nacionales, hecho desde el principio, desde el 17 de mayo. Tenemos noticias en los periódicos que Constantino Escalante, que era el artista, y Ezequiel Iriarte, que era el litógrafo, vinieron aquí a la ciudad de Puebla. Yo estoy en Puebla, por eso digo que es aquí, a tomar vistas del natural para hacer este importante álbum que dio cuenta a los mexicanos de cómo había sido la batalla, cómo había sido el evento y cómo podrían registrarlo gráficamente en su imagen. Entonces, por eso es importante este álbum, porque nos dice cómo vieron los mexicanos de entonces la batalla, cómo se enteraron qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los hechos, los acontecimientos más importantes alrededor del 5 de mayo de 1862. Desde mayo de 1862 se habla de este álbum que tiene la intención, esto es muy importante, no solo de incluir las batallas, sino también lo que se llamaban asaltos, emboscadas, escenas, trajes, retratos, planos y vistas de sitios pintorescos, entre otras cosas. Así se anunció el álbum, así aparece en la portada, y la obra empezó a tener mucho éxito, que se continuó en los años 50, en los años siguientes, y se mantuvo hasta 1868, que es cuando se deja de publicar la obra, porque el artista Constantino Escalante muere precisamente en ese año y ya no se puede seguir vendiendo la obra. Pero la portada nos dice mucho de lo que implicó conocer o dar a conocer al público más bien esta obra o este álbum de la guerra, que se llamó precisamente Las Glorias Nacionales. Que él fue un caricaturista, un personaje que había trabajado en la prensa satírica, en periódicos como La Orquesta, y que tenía una labor muy importante en ese ámbito de la comunicación. Algunos comparan a Constantino Escalante como el Honorato Dumier, que es un caricaturista francés que concibió el álbum, concibió la idea de registrar estas imágenes de las batallas, de hacer todas estas escenas y publicarlos para
los mexicanos, para que los mexicanos se dieran cuenta de cómo había sido el evento y qué era lo que había sucedido. También es importante destacar que invitó para que hicieran los textos a destacados literatos de la época, como fue Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Florencio M. del Castillo y Carlos Casarín, entre otros. Entonces, el conjunto y el equipo que se formó para hacer este álbum fue muy importante, y se puede decir que participaron no solo artistas, sino también literatos en esta obra que va a tener un gran alcance nacional. La tercera imagen que van a ver en esta presentación es una vista de la batalla de Puebla. Es la primera imagen que se publicó, la primera imagen que apareció en el medio, en las librerías, en las imprentas, en varios lugares en donde se vendió esta imagen, y registra precisamente el enfrentamiento que se dio entre franceses y mexicanos en el Cerro de Guadalupe. Podemos distinguir el enfrentamiento entre las líneas mexicanas y los suavos franceses, que notamos están atrapados casi en una emboscada, porque los mexicanos no le dieron tregua, y fue una de las razones precisamente para que triunfaran, o el ejército mexicano, como va a informar Ignacio Zaragoza, se consagre como un ejército victorioso. Ignacio Zaragoza manda un telegrama al general Miguel Blanco después de la batalla, en donde informa en el telegrama una frase que se va a hacer famosa a lo largo del tiempo, y que dice: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Precisamente la imagen que vemos son de la batalla del 5 de mayo, y yo creo que le dieron mucha importancia a esta litografía porque aparece coloreada. También tiene un gran tamaño, aparece en un tamaño muy grande para la época, entonces se puede marcar incluso como un cuadro, y existen diferentes versiones porque se pintaron a mano en ese momento para darle mucho más calidad estética a esta obra. La siguiente imagen que vamos a ver lleva por título Vista de la batalla en la garita de Amozoc en Puebla, el día 5 de mayo de 1862. Se quiso destacar no solo el momento en que los franceses son derrotados por los mexicanos en el Cerro de Guadalupe, sino en este caso el momento en que las tropas francesas van de retirada después de que se dieron cuenta que habían sido derrotadas, y en un campo abierto que vemos en la estampa, el ejército francés se alcanza a distinguir a lo lejos, mientras el ejército mexicano lo persigue al mando de las tropas del general Zaragoza. Vemos precisamente al general Zaragoza montado a caballo en un primer plano, otro militar que podemos identificar como Porfirio Díaz, que también participó en la batalla, y una escena que habla precisamente de la recuperación que tiene el ejército mexicano después de esta batalla. La salida sabemos que fue por la garita de Amozoc. Ahora ya ha cambiado mucho el paisaje, pero fue por donde salieron los franceses y finalmente huyeron en su derrota. Algo que me parece importante que se destaca en el texto y que fue de Florencio M. del Castillo, en el texto que acompaña esta imagen, fue la arenga que lanzó Ignacio Zaragoza momentos antes de la batalla. Me permito leer nada más una parte que registraron los escritores sobre
lo que dijo Zaragoza antes de la batalla, pues mencionó que arengó a sus soldados y que todo este discurso fueron ahogados por un solo grito que se levantó en toda nuestra línea. Un grito, dice el autor, que corrió de uno al otro extremo, como una sierpe de fuego que hacía hervir la sangre de entusiasmo. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Mueran los invasores! Fue lo que dijeron los soldados cuando se arengó Ignacio Zaragoza. Y lo que dice finalmente a concluir es lo siguiente: iban a combatir con los primeros soldados del mundo, pero los nuestros defendían su patria. La siguiente imagen a mí también me parece muy importante porque es un asalto del Cerro de Guadalupe el 5 de mayo de 1862. Lo que vemos es una escena que no amerita mucha explicación. Encontramos un grupo de zuavos que están subiendo a un parapeto para saltar esta defensa y tomar las armas de los mexicanos. Se alcanzan a ver las bayonetas y sobre todo el rostro de los mexicanos al momento de enfrentarse a estos zuavos, pero la escena se concentra en dos personajes principales: un soldado mexicano que está levantando una bala de cañón y un zuavo francés que está a punto de insertar la bayoneta para poder dar el salto a esta defensa de los mexicanos. Y aquí también nuevamente es interesante lo que dice el autor del texto, lo que señala Florencio M. del Castillo cuando se refiere a esta imagen, porque él dice que el instante suspendió la respiración de todos los presentes, pues, y aquí aclaró el autor, un error levísimo en la dirección del proyectil y hubiese caído por la bayoneta y su cadáver pasara al invasor. Pero la bala derribó al francés en el momento mismo en que saltaba adentro. Cayó herido en la cabeza y aquella fue la señal de un nuevo empuje contra los asaltantes que al fin huyeron. Sin embargo, el texto no termina aquí y su autor, Florencio M. del Castillo, señala lo siguiente: el mismo artillero que con mayor sencillez acababa de ejecutar aquella acción heroica, pasado el peligro y no viendo en el herido más que un hermano, saltó al parapeto y condujo con sus propios brazos a un lugar seguro al francés. Y concluye el autor diciendo lo siguiente: desearíamos conocer el nombre de uno y otro para consignarlos en estas páginas. Es obvio que dentro de la batalla, pues el gran mérito era del general Ignacio Zaragoza, quien dirigió las acciones desde la Iglesia de los Remedios a todos sus generales. Encontramos el retrato del general Ignacio Zaragoza y que seguramente la estampa se hizo después de que muere el 8 de septiembre de 1862. Es decir, al poco tiempo de que había ganado la batalla. Es interesante esta parte porque Zaragoza goza su triunfo, pero no mucho tiempo, porque muere a los pocos meses de que se había dado el triunfo del 5 de mayo. Se le hicieron homenajes en la Ciudad de México, se llevó su cadáver a la Ciudad de México, se le dio un reconocimiento a su familia, a su esposa, a su hija pequeña, que es la que dejaba en la orfandad, decían los periódicos, y fue muy significativo todo el sentimiento nacional cuando murió este héroe. Su cadáver se enterró en ese momento en el Panteón de San Fernando
y permaneció ahí hasta la conmemoración de los 100 años de la batalla en 1962, en que se exhuman esos restos y se trasladan a la ciudad de Puebla, al monumento que se construye cerca de los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla. Entonces la imagen refleja precisamente el interés que tenían los mexicanos de conocer a este héroe de la patria, que siempre va a quedar grabada en la memoria por el gran ejemplo que tuvo al defender a los mexicanos de la invasión francesa. Se tuvo la intención, con esto quiero terminar, de hacer varias estampas importantes durante la intervención francesa: la de Altata, Santa Gertrudes, Santa Isabel y por supuesto la toma de Querétaro en 1867. Sin embargo, pensamos que por falta de tiempo y sobre todo porque Constantino Escalante muere en 1868, no se tuvo tiempo de realizar este proyecto con todas las glorias nacionales que quedan en el recuerdo de los mexicanos como un triunfo finalmente que no se concentró nada más en la batalla del 5 de mayo, sino que se amplió a toda la lucha que se tuvo contra la intervención francesa y que finalmente se consiguió con el triunfo en la toma de Querétaro en 1867 y que permitió regresar al presidente Benito Juárez al país y ser reconocido como un presidente legítimo, y a México como un país que defendió valientemente su suelo patrio. Muchas gracias.